El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Gracias, profe. Estamos trabajando ahora con los versículos 32, el versículo 32, pero antes, profe, hagamos un resumen de lo que ocurre del versículo 6 al versículo 32 del capítulo 5. Adelante, profe, con este resumen. Listo. Con gusto, maestro. Este tramo, del versículo 6 al versículo 32 en Génesis 5, nos presenta un resumen del linaje de Set, el hijo de Adán. Se nos da una lista detallada de los descendientes que se extiende a través de generaciones hasta Noé, y cada uno sigue un patrón bastante estructurado en el texto. 1. Edad de los patriarcas al momento de engendrar su hijo principal. Cada patriarca engendra un hijo en su edad madura, lo que resalta la longevidad de vida de estas primeras generaciones. 2. Vida después de engendrar. Después de engendrar a su hijo mencionado, cada patriarca vive aún varios siglos, engendrando hijos e hijas, lo que asegura la expansión de la humanidad en aquellos tiempos. 3. Edad total hasta la muerte. La vida de cada patriarca se registra en años hasta el momento de su muerte, lo cual da una idea de la impresionante duración de vida en esos tiempos. Estos datos también destacan el cumplimiento de la sentencia de muerte dada a Adán y Eva tras la caída, ya que, aunque vivieron mucho tiempo, todos murieron. Entre los personajes clave que vemos en este linaje destacan: Enoc. Es un punto especial, pues caminó con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Versículo 24. Su vida no termina en muerte como los demás, sino una especie de traslado divino, y esto es una señal de su relación especial con Dios. Él vivió la vida más larga registrada en la Biblia, alcanzando 969 años. Su vida se extiende hasta el tiempo del diluvio, lo que marca una conexión directa entre las generaciones antediluvianas y el juicio de Dios sobre la humanidad. Lamec, el padre de Noé, quien, al nombrar a su hijo, profetiza que éste traerá consuelo respecto a la tierra que el Señor ha maldecido. Versículo 29. Su esperanza está centrada en el propósito especial que vislumbra para su hijo Noé. Finalmente, en el versículo 32, llegamos a Noé, quien engendra a Sem, Cam y Jafet. Estos tres hijos serán el vínculo entre las generaciones antes del diluvio y el reinicio de la humanidad después de este evento catastrófico. Este registro genealógico no solo describe una línea de descendencia, sino que también recalca que, aún en medio de una humanidad marcada por la muerte, la promesa de Dios sigue viva y activa, preparando el camino para un futuro redentor. Es interesante que podamos ver que los tres principios mencionados hasta aquí siguen cumpliéndose. De generación en generación sigue siendo necesario adorar a Dios. De generación en generación sigue siendo necesario recordar que Dios no cambia. Y de generación en generación sigue siendo necesario recordar que hay una necesidad de cumplir la misión. Estos tres principios siguen remarcándose. Y miren, aquí tenemos incluso una recompensa. Aquellos que se mantienen en estos principios, en estos propósitos de Dios, como lo fue Enoc, dice que Dios, el versículo 24,
Dice que Dios se lo llevó, simplemente. Qué lindo. Otros como Matusalén, capaz de vivir hasta 960 años. ¿Qué dice el versículo 32 para cerrar este capítulo 5 y meternos en el último capítulo que veremos en esta segunda parte de el maratón, nuestra historia 1844-2024? ¿Qué tenemos acá? Dice el versículo 32. Noé tenía 500 años cuando engendró a Seth, a Cam y a Jafet. Andrews nos dice respecto a este versículo 32 lo siguiente: la genealogía de Seth concluye con una lista segmentada de los 3 hijos de Noé en lugar del esquema vertical más común, preparando el camino para el determinante relato sobre la familia de Noé. Y así dejamos a Seth atrás y ahora nos metemos con un pueblo de Dios un poco más amplio. Un pueblo de Dios más amplio, pero observe, en este pueblo de Dios que ahora es mucho más grande, hay un remanente que permanece fiel a Dios. Versículo 1 al 4 del capítulo 6, titulado La maldad de los seres humanos. Trabajemos estos 4 primeros versículos antes de meternos en el versículo 5, 6, 7 y 8, donde termina nuestro primer bloque en este capítulo 6. Pero la primera parte de este bloque son los primeros 4 versículos. ¿Qué nos dice? Andrews nos dice, refiriéndonos a estos primeros 4 versículos, tras las 2 genealogías registradas en el versículo 16 al 24 del capítulo 4, ahora en el capítulo 5, y en el capítulo 5, que representan 2 tipos diferentes de respuesta del ser humano al acerto de su supremacía por parte de Dios, el relato describe las razones de la inminente destrucción de la humanidad. Analicemos la frase hijo de Dios. ¿Cómo me gusta esta frase? En cierta ocasión mi amigo el pastor Eliezer Lara predicó en el pabellón 1 del Centro de Resocialización La Joyita ante 400 muchachos que no sabían que eran hijos de Dios. Y hay que ver la respuesta a esos muchachos. Ese día los muchachos se despojaron de todo lo que ellos llamaban su protección y su cuidado, entregando todo por amor a Dios. Oh, mi querido hermano, escucha bien lo que significa ser hijo de Dios, mencionado en este capítulo 6. Hijos de Dios. Con toda probabilidad, dice Andrews, se refiere a los descendientes de Seth, que eran justos y temerosos de Dios, mientras que las hijas de los hombres pueden señalar a los corrompidos descendientes de Caín. Hay otros pasajes de la Escritura en que se llama a los justos hijos de Dios, como en Deuteronomio 14, versículo 1, en Isaías 43, versículo 6, en Malaquías 2, versículo 10. Hay otro término, otro título que aparece, otro adjetivo que aparece aquí, y es el de gigantes. La traducción Reina Valera 95 sigue a la Septuaginta y puede estar influenciada por el relato de Números
capítulo 13, versículo 33, cuando utiliza el término gigantes. El término hebreo correspondiente puede referirse también a extraordinarios, designando algún tipo de héroes o caídos o que cayeron encima. Hasta aquí el análisis de la primera parte por parte de Andrews del capítulo 6. Vamos a comentar estos 4 versículos de la primera parte del capítulo 6, titulado La maldad de los seres humanos. Adelante, profe. Les recordamos que estamos en la serie El Maratón 1844-2024, cumpliendo 180 años del despertar del pueblo de Dios para los últimos días. Adelante, profe. Si usted tiene algún comentario, amigos que nos acompañan, déjelo en los comentarios del canal donde nos está viendo. En algún momento le daremos respuesta si la tenemos y si no, la investigaremos. Gracias. Gracias por esta introducción tan profunda, maestro. Al entrar en los primeros 4 versículos del capítulo 6 de Génesis, nos encontramos con un pasaje lleno de simbolismo y significado profundo sobre la condición de la humanidad antes del diluvio. Vamos a desglosarlo junto con el análisis de Andrews para entender mejor la situación espiritual de aquel tiempo y cómo estos principios de fidelidad, identidad como hijos de Dios y el remanente fiel se mantienen firmes en medio de la creciente corrupción. 1. Identidad como hijos de Dios y hijas de los hombres. Andrews nos sugiere que los hijos de Dios probablemente se refieren a los descendientes de Set, quienes continuaban adorando y temiendo al Señor. Estos hijos de Dios representan al linaje fiel que sigue manteniendo una relación con el Creador, en contraste con las hijas de los hombres, que, como comenta Andrews, podrían ser descendientes de Caín, el linaje que se apartó de Dios. En este contexto, ser hijo de Dios es una identidad que implica justicia, devoción y un compromiso con la santidad. Estos descendientes de Set llevan consigo la responsabilidad de ser luz en un mundo que se va llenando de tinieblas, lo cual nos recuerda nuestra misión en cada generación: vivir y reflejar el carácter de Dios. Amén. Gigantes o héroes de renombre. La Reina Valera 95 utiliza el término gigantes, que, como explica Andrews, podría traducirse también como hombres extraordinarios o héroes caídos. En este sentido, estos individuos eran probablemente figuras de poder y prestigio en su época, pero eran héroes según los estándares humanos, no los de Dios. Su influencia creció en una sociedad que cada vez se alejaba más de los principios divinos, y su presencia simboliza la corrupción que estaba invadiendo la tierra. Este detalle subraya que el alejamiento de Dios no solo ocurre a nivel individual, sino que puede permear y corromper una sociedad entera. La mezcla de linajes. El matrimonio entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, es decir, entre los justos y los impíos, es un tema importante en estos versículos. Esta unión simboliza la mezcla de principios que, en lugar de fortalecer a los fieles, lleva a la pérdida de su identidad espiritual. La Biblia nos muestra una y otra vez que cuando el pueblo de Dios no guarda sus principios y se une al mundo, su identidad se diluye y su misión se ve comprometida. 4. El remanente. A pesar de la corrupción general, vemos que hay un remanente que permanece fiel, un pequeño grupo que sigue los principios de Dios. Este remanente se convierte en una luz en medio de la oscuridad y será el canal a través del cual Dios preservará su promesa. Aquí se establece un principio poderoso.
Aunque la maldad crezca, siempre habrá un remanente que se aferre a Dios y se mantenga firme en su verdad. Amén. Reflexión sobre nuestra época. La situación descrita en Génesis 6 refleja la realidad de muchas generaciones, incluida la nuestra. Los principios de fidelidad a Dios, la identidad como hijos de Dios y la necesidad de un remanente fiel siguen siendo relevantes. En medio de un mundo que se aleja cada vez más de los principios divinos, nosotros, como hijos de Dios, tenemos la misma responsabilidad de mantenernos fieles, de cumplir la misión y de recordar que Dios no cambia. Amén. Este pasaje nos recuerda la importancia de mantener nuestra identidad espiritual y de no dejarnos influenciar por el mundo, por poderoso o atractivo que éste parezca. También nos da esperanza en la promesa de Génesis 3:15, que será cumplida, y nos asegura que Dios tiene un plan para su remanente, a través del cual Él mantendrá viva su obra en cada generación. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TSU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Introducción. Nuestra historia denominacional. 1844-2024. Todo comenzó en el año 1844, cuando los milleritas, interpretando la profecía de Daniel 8:14, pensaron que el santuario al que se refería la profecía era la tierra, lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético, que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, Nuestra Historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el Jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844. Y desde ese punto, daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el Reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios TSU. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este en el cumplimiento de la Gran Comisión.